Buen día, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a traer una nueva cápsula informativa. Mi nombre es Christopher Rodríguez y yo trabajo con un equipo de psicólogos dentro de la Ciudad de los Niños y el día de hoy vamos a hablar sobre el comportamiento humano. Antes de empezar a hablar sobre el comportamiento humano, quiero hacer una pregunta y dejar esta pregunta al aire. ¿Somos libres? ¿Realmente somos libres? Hay que ponernos a pensar. Es una pregunta que constantemente, a lo largo de la historia de los seres humanos, nos hemos estado haciendo constantemente. Algunas veces con respuestas alentadoras, otras no tanto, ¿no? Pero justo el día de hoy voy a tratar de darte mi postura al respecto. Pensándolo en términos de el comportamiento humano, pues también surgen las preguntas de ¿por qué nos comportamos como nos comportamos, no? ¿Qué son las cosas o cuáles son los elementos que nos hacen reaccionar de una u otra forma? Porque parece que siempre se abren dos vías, ¿no? Para poder tomar una decisión, ya sea un camino un tanto correcto o otro donde seguramente pueda haber violencia o destrucción. El comportamiento puede estar ligado a tres elementos principales. Generalmente hay más, pero solamente mencionaré tres. El primero sería este factor biológico. Hay otro factor que sería el social y el cultural. Generalmente, cuando pensamos en estas tres esferas, son cosas que van determinando nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el caso del comportamiento del desarrollo biológico, podemos ver que hay diferentes etapas donde constantemente el ser humano se va comportando de diferentes maneras. Ya el padre Chuy en una cápsula anterior había mencionado de estas etapas del desarrollo, ¿no? La primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, ¿no? La adultez, la vejez, y en cada una de ellas hay cuestiones que están predeterminadas en la forma en cómo nos comportamos. Incluso, por ejemplo, los bebés, sabemos que hay etapas donde el niño va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a levantarse, a gatear, todas estas cosas. Luego llega una etapa que incluso el comportamiento es muy específico. A los 3 años hay algo que se le llama como negativista desafiante. Esta característica es cuando el niño descubre la palabra no, pues empieza a desafiar a los padres con esta palabra, ¿no? Está experimentando con ella. Y constantemente, pues a nosotros los adultos nos puede generar un poco de incomodidad. Sin embargo, en esta etapa que está muy predeterminada por la edad que tiene el niño, va creciendo y esta etapa pues puede ir desapareciendo. Llega otro momento también crítico donde pues los chicos cuando llegan a la adolescencia empiezan también con otras manifestaciones que a veces también llegan a ser un poco difíciles, ¿no? Pero que conforme van desarrollándose, conforme van creciendo, hay un punto donde ellos van superando todas estas etapas. Y ahí podemos decir que el factor biológico, el factor del desarrollo mismo del ser humano, va determinando esos comportamientos. Por otro lado, tenemos el comportamiento determinado por lo social y lo cultural. Y pongamos un ejemplo. En el caso del idioma, por ejemplo, el cerebro está habilitado para que tú aprendas una lengua, pero si naciste en México, en Latinoamérica, probablemente el idioma que vas a hablar va a ser el español. Este idioma va a ser dado por tus padres, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a ir reconociendo que hay un factor social y cultural que constantemente también va determinando el cómo nos comportamos. Hasta la comida. Si aquí en México nos encantan los taquitos, vamos comiendo diferentes cosas que tal vez en otros países hasta se les hace extraño, y incluso hasta la forma en cómo nos relacionamos respecto a la comida, ¿no? Sabemos que luego recordamos mucho la comida que comemos de mamá, de papá, ¿no? Nos emiten recuerdos. Y en general, esta cultura pues está ligada directamente de los otros hacia uno. Los otros son los que te están proveyendo de
de esa información, de esa forma de comunicarse, de esa forma de socializar, y es lo que va determinando nuestro comportamiento. Y ahora aquí podríamos hablar de estos dos caminos. Si naces en un lugar favorecido, donde tienes a papá, a mamá, donde tienes educación, ciertos recursos, esto probablemente te pueda llevar a un camino favorable, ¿no? Donde puedas generar incluso una familia a la cual le puedes dar las herramientas suficientes para desarrollarse, puedes tener una mejor educación, incluso trabajar no solamente para ti, sino también para la sociedad, que es algo importante en los seres humanos. Pero también pueden existir situaciones no tan favorables, ¿no? Vivir en una situación de violencia, donde incluso pareciera que no hay otra opción más que comportarse de manera violenta. Ahí es donde podemos volver a la pregunta inicial de si somos libres, porque esta pregunta, o más bien todo este recorrido que voy haciendo, pues parece que no lo somos tanto, ¿no? Pero aquí quiero jugar un poco con las palabras. A veces tenemos esta cuestión de lo determinado, o sea, es algo que ya está totalmente cerrado. Si el organismo nos determinó para hacer tal cosa, entonces pues ya no hay otra opción, ¿no? Incluso si nacemos en un contexto favorable o desfavorable, pues en realidad no hay otra opción más que hacer lo que nos toca. Pero si en lugar de pensarlo en términos de determinación, lo pensamos en términos de influencia, el factor biológico está influenciado por lo social, lo cultural, y que esas cosas, pues claro que de pronto nos pueden llevar a comportarnos de una u otra forma. Pero la cuestión es si tenemos opción. Ahí es donde radica el problema de si nos sentimos libres o no, porque a veces sentimos que no hay opción, no hay de otra más que hacer una cosa, que a veces podemos lastimar a otras personas, ¿no? La cuestión de las opciones, entonces, nos puede suponer que no tenemos de otra más que comportarnos de esa forma. Pero les voy a platicar un mito que lo pueden encontrar en la República de Platón. Él hace una alegoría a una caverna. Imagínate una caverna donde están tres personas atadas, están totalmente encadenadas, y lo único que pueden ver es el fondo de esa cueva. Atrás de ellos está la salida y entra la luz del sol, y lo único que alcanzan a ver estas personas que están encadenadas son las sombras de las personas que van atrás. De pronto, si pasa un perrito o cualquier animal, ellos lo alcanzan a ver. Y durante todos esos años que van viviendo ahí en esta caverna, pues la única realidad que ven son esas sombras. Y con esas sombras ellos pues tienen la necesidad de empezar a clasificarlas, ¿no? Van viendo ciertas formas y les van poniendo nombres conforme van viendo que van pasando, y cada vez que pasa una sombra muy parecida a la anterior, pues la consideran como algo que es parte de, ¿no? Pero en algún momento a una de estas personas se le caen las cadenas, es liberada y decide salir. Esta persona al principio, cuando sale, pues aturdida por la cantidad de luz que está viendo, empieza a sentirse un poco molesta, y después empieza a descubrir todo lo que se ve y se saca de onda, ¿no? Porque no puede creer lo que está viendo con sus propios ojos. Poco a poco, esta persona que sale de la caverna se da cuenta que hay otra realidad, otras opciones, hablando de las opciones. Y entonces estas opciones que empieza a ver, descubre que hay otras formas de vida, otras sensaciones que puede experimentar, otras texturas, otros aromas. Ya no es el mismo aroma de esa caverna, ¿no? Entonces él recuerda a sus compañeros que estaban también ahí atados a la cueva, y decide regresar a esta cueva para comunicarles que hay otra realidad, que hay otras opciones, que hay otras cosas que puede ver. Lamentablemente estas personas, cuando están ahí atadas, pues le dicen que está loco, que aquello que vio pues no es la realidad, que incluso la luz del sol seguramente lo volvió loco. Y aquí es donde podemos ver en este ejemplo
que realmente pudiéramos apostarle a que sí somos libres, pero el problema está en que a veces no vemos esas opciones, no vemos que hay otras alternativas, otras formas de vivir. Y en el momento en que tú empiezas a aceptar que existe esa realidad, que existen otras opciones, empiezas incluso a intentar a modificar tu propio entorno. Si vives una situación complicada, una situación de violencia, una situación que te pueda llevar a sentirte mal y que de pronto sientas que no hay salida, puedes buscar la forma de encontrar esas otras opciones que te puedan ayudar a mejorarte a ti mismo, y una vez que hayas mejorado a ti mismo, puedas modificar tu propio entorno para que ese entorno también sea favorable, para que puedas empezar a tener una calidad de vida. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿acaso somos libres? Gracias.